Bienvenidos al curso de análisis matemático y en este video vamos a tratar un caso particular de series de potencias que se conocen como las series de Taylor. Y las series de Taylor son muy útiles en lo sucesivo para estudiar funciones o para aproximar funciones. Entonces, la idea es muy simple, ¿no? Supónganse que ustedes tienen una función f de x, una, que la podemos expresar en términos de serie de potencia, a su 0 más a su 1 por x menos a, más, pongámosle, a sus 2 por x menos a al cuadrado, más, y así sigo sucesivamente, ¿verdad? ¿Qué pasa si nosotros derivamos? Si nosotros calculamos la primera derivada, esto me va a quedar como a su 1 más 2 por a sus 2 por x menos a, más, y la otra sería, por decir algo, 3 por a sus 3 por x menos a al cuadrado, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y si nosotros ahora evaluamos en el parámetro a, cuando x vale a, si x es igual a, nosotros vamos a poder concluir que f' de a no es otra cosa que a su 1. Igual acá, ¿no? De nuestro desarrollo original, podíamos ver rápidamente que de este desarrollo nosotros teníamos que f de a, el primer paso, era que era su 0. Y si nosotros ahora repetimos el mismo argumento, pero volviendo a derivar, ¿verdad? F segunda, permítanme escribir aquí entonces, f' de a no va a ser otra cosa que a su 1. Y acá, cuando yo vuelva a derivar, f segunda me va a quedar 2 por a sus 2, más aquí me va a quedar 3 por 2 por a sus 3 por x menos a, más, y así sucesivamente. Y cuando yo sustituya en x igual a acá, en x igual a acá, en esta expresión de abajo, vamos a obtener entonces que la segunda derivada, f segunda evaluada en a, no va a ser otra cosa que 2 por, en este caso, 2 por a sus 2. ¿Ok? En este caso, para ser más explícita, 2 por 1 por a sus 2. ¿Ok? Entonces, si ustedes van trabajando para cualquier n, la derivada enésima, la voy a representar así, evaluada en a, no va a ser otra cosa que n factorial por a sub n. Dicho de otra manera, cuando entonces habíamos partido de esto, que si yo tengo mi expresión en serie de potencia, yo tengo mi función f desarrollada en series de potencia, ¿verdad? X menos al cuadrado y así sigo sucesivamente, yo puedo concluir bajo el argumento de que yo pueda derivar esto tantas veces como yo quiera, como a mí me dé la gana, yo puedo concluir que f de a va a ser igual a su 0, que f' de a entre 1 factorial va a ser igual a su 1, después que f segunda de a entre 2 factorial va a ser a sus 2, y así sucesivamente nosotros vamos a concluir que bajo la hipótesis de que la función la puedo derivar tantas veces como yo necesite, y eso no es otra cosa que pedir que la función sea c infinito, vamos a suponer en r. C infinito de r significa que sea infinitamente derivable, y particularmente necesitamos la hipótesis que sea infinitamente derivable en x igual a. Bajo esta hipótesis, nosotros podemos decir que f de x lo puedo expresar de esta manera, como la suma desde n igual 0 hasta infinito de las derivadas de orden n de la función f evaluadas en el punto a entre n factorial por x menos a la n. Esto es una serie de potencias y resulta que las series de Taylor son series de potencia donde los a sub n tienen una fórmula explícita. Los a sub n dependen de la función, obviamente, pero se conoce la manera cómo construirlos. Ahora bien, este teorema es bastante exigente porque necesitamos que esta función la podamos derivar tantas veces como nos dé la gana. Esa es la primera observación.
Y la segunda observación es que esta identidad es cierta puntualmente, pero no en cualquier parte. Es decir, esta identidad exige que yo me coloque alrededor de A y trabaje no ni siquiera en el intervalo de convergencia R más A menos R más A, sino que inclusive trabaje en un intervalito chiquito lo suficientemente cercano al valor A. Es decir, mientras más próximo yo esté al centro de la serie, esta representación, porque esto en realidad va a ser como una especie de aproximación, va a resultar ser más exacta. Entonces vamos a demostrar este resultado, porque lo que he hecho hasta este momento es brindar un argumento intuitivo, un argumento heurístico, pero no he sido nada formal. Y entonces el teorema el desarrollo de Taylor se deduce del teorema del resto de Lagrange. ¿Ok? El teorema de Lagrange, el teorema del resto de Lagrange, nos dice lo siguiente. Sea una función f definida, vamos a suponer que estamos trabajando en AB, de AB en R, vamos a suponer que f es de clase Cn más 1 en AB. Esto significa que tanto ella como todas sus derivadas de orden n más 1, con n perteneciente a los naturales, por supuesto, todas las derivadas de orden, hasta orden n más 1 son continuas. Entonces, para cada valor x en el intervalo AB, existe un valor, vamos a llamarlo S. Ese lo voy a, ahorita, permítanme ahorita apenas decir que S está en el intervalo AB, pero después vamos a precisar cómo. Existe un S en AB tal que se satisface lo siguiente, que f de x va a ser igual a f de A más f' de A por x menos A. O sea, voy a repetir todo el argumento que hice ahorita, más f segunda de A por x menos A al cuadrado entre 2 factorial más, y así voy a seguir sumando, pero a diferencia de lo que hice anteriormente, yo voy a detenerme en un momento, yo me voy a detener para un n. Entonces permítanme volverlo a reescribir así. Permítanme decir que f de x lo voy a poder expresar como la suma de un polinomio, f de a, ese polinomio va a venir dado por esta expresión que está acá, insisto, más f segunda de a entre 2 factorial por x menos al cuadrado, más, y así sigo trabajando, pum, 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 hasta llegar al orden enésimo, la derivada enésima evaluada en a entre n factorial por x menos a la n, más un cierto, vamos a llamarlo así, un cierto factor que que va a venir dado por la derivada de orden n más 1, permítanme escribirlo así, la derivada f a la n más 1, yo sé que no se ve muy bien porque el marcador, el rotulador, el marcador está muy grueso, pero bueno, n más 1 evaluado en s, todo esto dividido entre n más 1 factorial multiplicado por x menos a la n más 1. Dicho en otras palabras, este teorema lo que me está diciendo es que la función f de x la puedo escribir como un cierto polinomio de orden n que va a depender de la función y del punto A, más un cierto factor que lo vamos a llamar el resto, que también va a depender de f y de a. Y claro, el resto va a estar evaluado, también va a depender de f, de a y del valor s que anteriormente les mencioné. Ese es el teorema del resto de Lagrange. Y haciendo n tender a infinito, obtenemos la serie de Taylor. La demostración es muy simple, voy a hacerla brevemente, pero esto es un ejercicio, bueno, supongamos primero que x pertenece al intervalo AB y que x es mayor que A. Es decir, que por acá está A, por aquí me paro y voy a trabajar en una situación como esta. Aquí adentro voy a introducir una tercera variable que la voy a llamar t. ¿Ok? Entonces vamos a introducir sea una función auxiliar
que la vamos a denotar por h de t, de la forma, va a ser gn más 1 de t menos x menos t sobre x menos a, todo eso elevado a la n más 1, multiplicado por g a la n más 1 evaluado en a, donde, ¿quién es esta función gn más 1? Bueno, gn más 1, vamos a ver si la puedo escribir, voy a borrar para que puedan, defino h así, donde ahora la g, lamentablemente tengo que ir borrando las cosas, porque si no, no puedo escribir, gn más 1 de t no es otra cosa que f de x, a la cual le voy a restar el otro desarrollo, el polinomio, f de t más f' de t por x menos t, y así sucesivamente hasta llegar, más, la derivada enésima evaluada en t entre n factorial por x menos t a la n, x menos t a la n. Esa va a ser mi función, y yo sé que no se ve bien, pero g a la n más 1 de t va a ser f de x menos todo esto, que el f de t, f' de t por x menos t, f segunda entre 2 factorial por x menos t al cuadrado, la derivada enésima evaluada en t entre n factorial multiplicado por x menos t, todo eso elevado a la n. ¿Ok? Yo sé que no ayuda mucho, no estoy x menos t a la n, ¿ok? Bueno, y ahora es simplemente aplicar el teorema de Rolle. Fíjense varias cositas, eso sí se los voy a dejar a ustedes como ejercicio. Ya a estas alturas, si han visto los videos de funciones derivables, primera cosa es que h de t es continua. Esto es una función continua en el intervalo a x. ¿Por qué? Porque tanto la g como la f son continuas. ¿Ok? La g es continua porque depende de la f y la f es continua. O sea, pues f y g lo son. ¿Ok? Esa es la primera observación. La segunda observación es que h de t es derivable. Es derivable. Porque, por la misma razón, es derivable para cada t perteneciente al intervalo a x, por la misma razón, porque f y g y f lo son, ¿ok? Ahora, la otra cosa que hay que ver acá, la otra condición que hay que verificar, es estimar cuánto vale h de a, pero h de a sucede que es g a la n más 1 de a menos x menos a entre x menos a la n más 1. Esto es g a la n más 1 por a. O sea que esto da, ustedes rápidamente ven que esto da 1, esto da 0. Y de la misma manera, cuando ustedes evalúan h de x, recuerden que estamos trabajando en el intervalo a x, h de x es g a la n más 1 de x menos x menos x, x menos a la n más 1, g a la n más 1 en a, esto da 0, pero este factor que está aquí, cuando ustedes evalúan de la definición de g, les quedaría esto menos esto, y eso da 0 otra vez. O sea que estamos en las condiciones del teorema de Rolle. Tenemos que h de a es igual a h de x, que es igual a 0. Por el teorema de Rolle, aplicando el teorema de Rolle, por el teorema de Rolle, existe un S perteneciente al intervalo a X, tal que H' evaluado en S vale 0. Ah, pero entonces si eso vale 0, ya para cerrar nuestro teorema, lo que tengo es que calcular cuánto vale H'. Ahora, y eso sí, los detalles se los voy a dejar a ustedes, ahora podemos ver que por una parte, o sea, cuando uno calcula h' de t, eso hay que, obviamente, sería la derivada de esto menos la derivada, permítanme escribirlo así, x menos t, x menos a la n más 1, todo eso, derivado, gn más 1 de a. Bueno, acá, insisto, g a la n más 1
de A. Ok, entonces cuando uno deriva eso con calma, aquí la regla, pero desarrolla quién es la derivada de esto, ustedes van a encontrar que como g' a la n más 1 de t no es otra cosa que esto, la derivada enésima evaluada en t entre n factorial por x menos t a la n. Como uno tiene esto, calculando esta, que nos da esto, de la definición obviamente, y sustituyéndolo ya aquí arriba, entonces podemos concluir que este h de t, lo voy a escribir así, h de t va a ser igual a, acá lo escribo, n más 1, ya de una vez factorizado, x menos t a la n entre x menos a la n más 1, todo eso que multiplica a gn más 1 evaluado en a, menos x menos a la n más 1 entre n más 1 factorial, la derivada de orden n más 1 en t. Toda esta expresión. Y ahora, como yo estoy pidiendo que esto es h', como yo estoy pidiendo que h' de t valga h' evaluado en s es igual a 0 por el teorema de Rolle, eso va a implicar entonces que como h' de s vale 0, entonces nosotros vamos a poder concluir que g a la n más 1 de a menos x menos a la n más 1 entre n más 1 factorial por f a la n más 1 de s vale 0. Y esto, rescatando otra vez quién era esta expresión, nos permite concluir el teorema. ¿Okay? Lo que nos va a permitir concluir entonces es que f de x no va a ser otra cosa que f de a más f' de a por x menos a más más la derivada enésima evaluada en a entre n factorial por x menos a la n más un cierto factor Rn más 1 en x, donde ¿quién es este? Este es el polinomio de Taylor y este es el resto. Y el resto, en este caso, en esta versión, el resto R a la n más 1 de x, que lo denoté que depende de f y de a, no va a ser otra cosa que la derivada enésima evaluada en un cierto punto s por x menos a la n más 1 entre n más 1 factorial con s perteneciente al intervalo ax. En la práctica determinar este s pues es difícil, ¿no? Y fíjense que, porque esto genera la serie. Porque si uno tiene, por ejemplo, que uno tiene constantes, si C1 y C2 son dos constantes, tales que yo pueda acotar esta función por C1, ¿verdad? Porque si yo estoy trabajando ahora, me quedo trabajando acá en el intervalo AX cerrado. Y yo puedo entonces acotar esto por la derivada por C1. Y este pedacito de acá lo acoto por C2. Yo lo que puedo ver es que por lo general el resto, bajo ciertas condiciones, escogiendo C1 y C2 apropiadamente, van a ser menores o iguales que esta cantidad que está acá. Y esto tiende a 0 cuando n tiende a infinito para cada x pequeño, ¿no? O sea, el x cercano, esto es importante, el x tiene que ser cercano al valor a, ¿ok? Porque aquí el C2, acuérdense que C2 lo estoy consiguiendo, el C2 es una cota para este factor x menos a la n más 1. ¿Ves? Esto lo estoy acotando por C2. Entonces necesito que estas cantidades no sean muy grandes, que sean finitas, y en ese sentido entonces podemos ver que el polinomio converge a la serie. Bueno, con este tengo listo este primer resultado referente a series de Taylor.